Son los integrantes del grupo 12: Espinosa Rodolfo Daniel, Méndez Jessica Melissa, Ordóñez Fernández Manuel, Calizaya Inés Jorgelina, Armella Jorge Adrián. Bueno, Pueden primeramente, grabar, chicos, no, antes de empezar. Sí, profe. vamos a hacer la migración de las tablas que ya teníamos en el plástico anterior, que estaban en Pentaho, a SQL Server. Debemos iniciar para esto, Pentaho, y en SQL Server las dos instancias, lo que sería Analysis Service y el motor de base de datos, ¿no? Vamos atrás un momento. Sí, sí. Ahí está. Bien. Creamos la conexión, necesitamos crear una nueva conexión con SQL Server, le ponemos a localhost, o sería el 127.0.0.1, es el puerto 1433, y en este caso estamos usando el usuario SA, y bueno, hacemos el test de que la conexión sea correcta con SQL Server, nos da OK, entonces podemos ejecutar el SQL, el código, ¿no? En este caso estamos haciendo trabajo para tema delitos, un ejemplo de tipo de modus operandi, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de la misma manera vamos a ejecutar, vamos a migrar todas las tablas. Lo único que cambiaríamos al final sería el destino, el modo de conexión sería SQL Server, ¿no? Bien, siguiente. Bueno, una vez que ya migramos todas las tablas, tenemos, por ejemplo, a la izquierda, nuestras tablas ya en SQL Server, y procedemos a crear, como está en la parte derecha, el botón derecho sobre diagrama de base de datos, un diagrama de base de datos, y un diagrama de identidad-relación, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí tenemos ya creado nuestro diagrama de identidad-relación, que tiene un esquema tipo estrella, ¿no? Tenemos las tablas, lugar, horas turno, edad, localidad, tipo de delito, modus operandi. Y bueno, en la tabla central sería reporte de delito, ¿no? Continúa ahí mi compañero. Bien, bien, luego de la explicación de mi compañero, se continúa con la creación de un nuevo proyecto en Visual Studio. En esta pantalla se selecciona, se trabaja con un proyecto multidimensional de análisis service, que es un intermediario entre la base de datos y el Power BI. Esto nos sirve para resumir una base de datos grande y achicarla o comprimirla en una más pequeña, que sería el cubo, y que solamente va a tener las tablas y atributos que nosotros requerimos para hacer el análisis. O sea, solamente nos va a mostrar lo que a lo que nosotros nos interesa ver en Power BI. Y con esto, este resumen o este cubo es son los datos que se pasan al Power BI. Bien, acá, vuelve para atrás. Acá tenemos unos pasos para hacer esto. Podemos decir que en un primer momento tenemos la conexión de datos, que es donde se selecciona al usuario que va a trabajar y se va a conectar a la base de datos. En segundo lugar, tenemos la vista del origen de datos, que acá se va a seleccionar las tablas con las que se va a trabajar. En nuestro caso, bueno, son las preguntas que nos basamos, que están en el práctico número 3. Y por último, se crea el cubo, que es el que se va a ver en Power BI. Siguiente. Bien. Aquí tenemos que seleccionar como primer paso la base de datos, seleccionamos la conexión a usar en nuestra base de datos. En nuestro caso usamos la Microsoft OLEDB Provider por SQL Server. No tuvimos ningún problema con ese conector.
colocamos el nombre, el localhost en nuestro caso, y la forma de autenticación es el Windows Authentication, o sea, la autenticación de Windows. Y por último colocamos el nombre de la base de datos, que es reporte delitos. Una vez que tenemos esa pantalla, pasamos a la siguiente y seleccionamos y ahí se conecta. Previo a continuar con la creación del cubo, nosotros creamos desde acá la tabla tiempo. Ahí se puede ver a la izquierda la pantalla donde seleccionamos el tiempo que depende de los datos que tenemos. Nosotros teníamos del año 2017 y 2018. Luego se seleccionan los atributos que necesitamos según las preguntas que nos correspondían a nosotros y seleccionamos el año, el mes y los días de semana. A la derecha, para finalizar, ahí se selecciona el nombre de la tabla, time delitos, y los atributos que se generaron. Siguiente. Y bien, acá para terminar, se puede ver que la tabla time delitos fue creada en la base de datos. Ahí la relacionamos con el campo fecha, time delitos, con la tabla de hechos de reporte de delitos a través del campo fecha. Siguiente. Bueno, ahí terminamos. Bueno, para la creación de la vista, lo primero que hacemos es crear una nueva vista en Visual Studio. Después, para la conexión de datos, elegimos la conexión de delitos en nuestro caso. Siguiente. Bueno, después seleccionamos las tablas de acuerdo a las preguntas. Por ejemplo, nosotros teníamos una pregunta que era cuántos hechos ocurrieron por mes y por tipo de delito. Entonces elegimos las tablas reporte de delito, time delito y tiempo de delito. La segunda que es cuántos hechos ocurrieron por modus operandi y por hora. Traemos las tablas que son reporte de delito, modus operandi y hora turno. En la tabla hora turno nosotros lo discretizamos en 4 turnos, que era mañana, tarde, noche y madrugada. Y por último, que era la tercera pregunta, que era cuántos hechos ocurrieron según el tipo de delito por localidad. Traemos las tablas reporte de delito, localidad y tipo de delitos. Esas son las 6 tablas. Siguiente. Y bueno, eso nos genera el diagrama de vista de delitos, que es el siguiente. Sí, mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Melissa Méndez y bueno, una vez que ya se hizo la conexión de los datos y se hizo la creación de las vistas, vamos a la creación de los cubos, que ya sería una base comprimida de nuestra base real de la base de datos de delito. Vamos a la creación del cubo. Como ya nuestra compañera pasó la parte de seleccionar las vistas, seleccionamos la opción de usar tablas ya existentes. Siguiente. Nos pide seleccionar las tablas del grupo de medida. En este caso, seleccionamos nuestra tabla de hecho, que sería el reporte de delitos. Y por cada atributo numérico nos crea una medida el sistema. Y nos crea un atributo por defecto, que en este caso son el recuento de delitos, que son solo la cantidad de delitos, digamos. Seleccionamos nuestros datos de interés, que en este caso sería el código del lugar, el ID del lugar y el recuento, que es el atributo por defecto, ya que la edad del damnificado, la edad del inculpado, no son datos de nuestro interés para las preguntas que queremos contestar. Siguiente. Luego nos pide seleccionar nuestras dimensiones, que en este caso son ya las tablas seleccionadas previamente en la vista. Sería la hora turno, la localidad, el modus operandi, el time delitos y los tipos de delitos. Y para finalizar nuestro cubo, le damos el nombre, que en este caso es cubo delitos, y lo finalizamos en la creación. Siguiente, por favor. Bien. Un detalle de esto, una vez creado el cubo, es que de cada tabla de dimensión solo nos toma el atributo ID, que no nos da mucha información, muchos datos, si lo pasamos al Power BI. Entonces, para que la información esté más completa, tenemos que agregar el atributo, que en este caso tenemos el hora turno,
el ID de turno, le agregamos también el atributo que sea el nombre del turno. Nos pasa el mismo con la hora, con el time delitos, que en este caso, para una de las preguntas, que es la primera, que nos dice cuántos hechos ocurrieron por mes y por tipo de delito, en este caso, nuestra información que necesitaríamos sería el mes, que ponemos el mes tanto por número y el nombre del mes. Y así sucesivamente vamos seleccionando los atributos para que por lo menos el ID, la tabla de localidad, también vamos a tener el ID de localidad, vamos a agregar el nombre de localidad, lo mismo con delito y con el modus operandi. Siguiente, por favor. Y bueno, acá ya tenemos resumen con nuestras tablas, con nuestras dimensiones, ya con sus atributos modificados. Por favor, siguiente. Y una vez ya terminado, seleccionado todo nuestro atributo, vamos a procesar nuestro cubo. Si hicimos todo correctamente, nos tiene que salir que el proceso fue finalizado correcto. Y acá al lado derecho ya tenemos nuestro proyecto de multidimensiones, delito, con nuestra conexión de datos a delito, la vista de delito, nuestro cubo y las tablas dimensiones. Siguiente. Bien, esto ya es el Power BI. Ahora hay que pasar al siguiente paso, que es migrar o consumir todo lo que viene a ser de Analysis Service a Power BI. Hay que pasar todos los datos. Bueno, por ejemplo, las preguntas que ellos decían, cantidad de hechos que ocurrieron por mes y por tipo de delito. Acá en reporte de delito tenemos que seleccionar el recuento del reporte de delito, que eso ya lo tenemos creado, lo seleccionamos y para las demás preguntas también vamos seleccionando turno, localidad, modus operandi, mes, nombre y delito. Para esto se va creando esta tabla, digamos, y esto es lo que vamos a consumir para hacer los gráficos. Bueno, se crea este cubo que se llama delitos con todos estos atributos que ya seleccionamos. Y yo voy a mostrar en Power BI cómo se ven estas tres preguntas que hacen mención los compañeros. Ahí dejo de presentar esto. A ver. A ver. Ahí dejo de presentar acá. Jessy, podés silenciarte. Sí. Estás. Perdón. Bien, ahí comparto lo de coso, screen. Acá está. Bien, continuando y para contestar las preguntas, es decir, acá voy a migrar, a ver si se ve. No, se está viendo lo de la presentación. Un segundito, equivoqué de pantalla. Es este. ¿Se ve? ¿Se puede ver el Power BI, disculpen? Sí, se Sí, ve. sí se ve, Fer. Buenísimo, bien. Bueno, en el Power BI, bueno, ya al tener seleccionado ya el cubo y creado, que serían este sería mi cubo de datos con todos los datos, podemos contestar las tres preguntas que se hicieron para el análisis, digamos. Bueno, ¿cuántos hechos ocurrieron por vez y por tipo de delito? En este caso, estamos seleccionando una tabla de filas, un filtro. En este caso, el filtro vendría a ser el mes. En este caso, tengo los 3 meses, que sería agosto, julio y junio del año 2018. Y en el gráfico de filas es cuántos hechos ocurrieron por mes y tipo de delito. Como variable Y, tengo la cantidad de delitos que tengo, que esta vendría a ser una variable que creó el cubo, que sería el recuento de delitos. Y como variable YX tengo los tipos de delitos, que si se puede ver tengo robo, hurto, daño, abandono de persona, complementario y delito informático.
Y bueno, acá tengo una ficha donde muestra la cantidad de delitos y bueno, acá no se ve bien, pero es un gráfico de tortas que también hace lo mismo que el gráfico de barras. Entonces, cuando yo selecciono agosto, puedo ir mirando la cantidad de delitos. Por ejemplo, en agosto ocurrieron 72 delitos y se puede diferenciar entre hurto, robo, con una cantidad cierta. Lo mismo pasa acá. Entonces, con la información de este cubo ya podemos responder estas tres preguntas, digamos. Lo mismo pasaría con la siguiente pregunta: ¿cuántos hechos ocurrieron por modus operandi y por hora? En el filtro, nosotros tenemos un filtro, no tenemos hora, pero lo hicimos como, lo discretizamos a eso en mañana, tarde, noche y madrugada, para ver cuántos delitos ocurrieron por la noche, por la mañana o por la madrugada. Entonces, es lo mismo que el anterior, eh, solo en la parte Y tenemos la cantidad de delitos y en la parte X tenemos los modus operandi, los distintos modus operandi. Y acá las cantidades de delitos que ocurren. Por ejemplo, por la madrugada ocurren 61 delitos y por la mañana ocurren 26 delitos. Por la noche ocurren 84, entonces podemos decir que por la noche hay mayor delitos y parece ser que hay mayor cantidad de sustracciones de bienes rodados. Y como una tercera pregunta, que es la que nos decían que formulemos, dice: ¿cuántos hechos ocurrieron por tipo de delito y por localidad? Bueno, entonces, como Y, como Y tenemos siempre la cantidad de delitos. Como X, en el gráfico tenemos tipo de delitos, pero como filtro tenemos los tipos de localidades. Por ejemplo, en Calilegua solamente hay dos delitos y por lo general es hurto. En el Carmen lo mismo, son dos delitos: hurto y daño. Y si vamos a las provincias con mayor gente o mayor población, por ejemplo San Salvador y Jujuy, hay mayor cantidad de tipos de delitos y predomina el robo y el hurto, y hay una cantidad de 76 delitos. Si yo quiero ver cuántos delitos hay en total en el Excel, me dice que son 216 delitos, pero cuando yo le agrego el filtro por localidad, ya ahí puedo segmentar la información que me pide, digamos. Bueno, estas son las tres preguntas, digamos, que se hizo desde Pentaho hasta migrar a la base de datos a SQL y después pasarla o migrarla a transformar a un cubo, digamos, y después migrar ese cubo a Analysis Service para que después nosotros lo consumamos en Power BI. Este sería el resultado de todo ese proceso, digamos. Bueno, eso sería todo de nuestra parte, del grupo 12. El, bueno, tipo de, digo, reporte delictual, el tema, el punto, digo. Eso es todo, profe. Hola, buenas tardes. Buenas La tardes. verdad que sí, que está completo el trabajo que hicieron. Aparte vi que consultaban y todo, así que muy lindo el trabajo. Sí, profe. Lo único que sí hubo, creo que yo tuve la consulta esta de que no podía migrar porque no tenía los permisos de usuario, digamos, no podía hacer el proceso de cubo, me tiró un error. Así que, bueno, ahí ya me di cuenta cuál era el error, digamos. Bueno, digamos, costó más esa parte, digamos. Pero sí, la verdad que estaba bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? No, Como no, para que lo que cuentes tu compañero. sí, el usuario que estaba usando no tenía los permisos. Entonces yo el usuario que tenía permiso era el SA, el usuario ese que se crea por el administrador. Eh, Así que cuando lo cambié a ese usuario, ya me creó el cubo. Pero bueno, el otro usuario que era por defecto de escritor, que era por el escritorio o el desktop, no me estaba funcionando. Así que bueno, eh, es lo único que tuve yo problemas, digamos, con eso. Así que, y bueno, después la parte de seleccionar los datos en Power BI, también tiraron duplicidad de datos, que eso fue un error, hasta que me di cuenta que el recuento de datos o el recuento que te crea el cubo era re importante, digamos. Si seleccionabas eso,
y las demás dimensiones, ya no se generaba duplicidad de datos. Si eran 216 delitos, eran 216, no eran 2160. No. Es como que te duplicaba la cantidad si no elegías recuento. Era raro, digamos. Pero bueno, esos son los problemas, digamos, casi al final, digamos. Bueno, por suerte solucionados. Sí, Y por creo que esto suerte. del recuento es para todos, ¿no? Porque que pasó a todos. Sí, 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 lo he visto en consulta ahí. Esto le pasó el año pasado en el parcial, ¿no, Mariela? Creo. Tuvieron problemas con la cantidad de registros, había registros duplicados, me parece. Sí, sí. Ah, bueno, sí, pero es importante seleccionar sí o sí lo que te crea, o si es una sumatoria como las elecciones, que son la cantidad de votos, o el recuento, la cantidad de delitos. Lo mismo pasa con los docentes, que son la sumatoria de cantidad de docentes, también pasa. Tenés que sí o sí seleccionar eso que te pide Power BI, lo que te crea el cubo. Si no lo seleccionas, te genera duplicidad. Eh, digamos, eso es lo que yo vi importante, digamos. Bueno, Bueno, eso chicos, sería todo. Gracias, profe. ¿cuál es el grupo que sigue? El 16. El grupo 14, profe. Ah, bueno, grupo 14. Que pongan. Sí, ya empezó. Acuérdense que la semana que viene el parcial era a las 19, pero yo pedí el aula desde las 18, o sea que tiene una hora antes. La idea es que ustedes en esta semana vayan a ver, los chicos que no tienen máquina, vayan a ver la máquina que le va a tocar y pongan en el grupo, así no repiten con otro alumno, digamos, cuál es la máquina que van a usar. Acuérdense de eso, digamos. Pues ya está pedido el tema de las dos aulas, digamos. Los que rinden, a los que les falta computadora van a utilizar la sala 2 y los que ya tienen pueden ir un rato antes también y acomodarse en la sala 6. Lleven una zapata para ir, no estar apurado, digamos, en este momento iniciando. A la tarde pueden ir ustedes, los que no tienen computadora, pueden ir a hablar con Joaquín Colina, díganle que van de parte mía y si la máquina está libre, pídanle en ver la máquina, digamos, en la cual van a rendir. Él ya tenía el software instalado, ¿no? Pero revisen que esté todo bien, digamos, para que no tengan problemas. Si pueden por ahí crearse en un cubo o hagan alguna consulta como para que practiquen ahí. ¿Estamos? Grupo 14. Sí, profe. Ya muestro la cámara. ¿Se ve, profe? Bueno, ahí presento. Sí, te ven. Ah, bueno, ahí presento entonces. Bien, ahí se ve, ¿no? El pentajo. Quiero ver. Sí, se ve bien. Sí se ve. Ah, bueno. Bien. Bueno, profe, voy a empezar a explicar lo que sería el punto número 2 de censos. Me llamo Ezequiel Alejandro Mamani y voy a empezar. De censos docentes. Vamos, el punto 2. Bien. En el Pentaho creamos 3 archivos en donde unos hicimos de la tabla función, donde tenemos la función estatal y la función privada. En cada tabla creamos una conexión. Bien. Creamos una conexión SQL Server en la tabla que se llama docentes. La base de datos que se llama docentes, con la correspondiente contraseña y el usuario.
que funciona perfectamente. Acá creamos las tablas de estatal y privado, corresponde a los docentes que trabajan por estatal o en función. Luego hicimos las diferentes tablas de, por ejemplo, función, institución, sexo, edad y nivel. Y acá hicimos las tablas de hechos, que son 4, que es la tabla función provincia, la tabla sexo, edad provincia, la tabla nivel provincia y la tabla institución provincia. Bien. Ahora voy a proceder a mostrar lo que sería la migración a SQL Server. Bien, acá está nuestra base de datos docentes, en donde tenemos las tablas, cada una de las tablas, de estatal, función, privada, etc. Entonces, se cargaron correctamente. Y acá muestro el diagrama donde establecimos las relaciones entre claves primarias y foráneas. De esta manera, y que nos da un esquema constelación porque hay más de una tabla de hechos. Bien. Luego de eso, pasamos al Visual Studio, donde creamos la conexión a la base de datos docentes, creamos su respectiva vista, y por último creamos el cubo que nos da aquí, que se está presentando, y las dimensiones, y acá las respectivas también dimensiones, que la provincia, función, institución, nivel y sexualidad. Y con los recuentos que son de cada tabla de hechos. También quería mostrar que acá también tenemos pasamos los atributos a cada dimensión para que funcione correctamente. Así con las otras tablas también están ahí. Bien. Ahora también hicimos el proceso de errores y testeo para llevar esto al análisis service, que se hizo de buena manera, y acá se muestra que se muestra en proyecto multidimensional 2, que es lo que creamos para este punto, donde se ve claramente que se creó correctamente el cubo, se transfirió correctamente el cubo docentes y las dimensiones, que es función, institución, nivel, provincia y sexo y edad. Y acá están los recuentos de las tabla de hechos. Bien. ¿Podrías, Natalia, presentar el cámara, ya que terminé de explicar el procedimiento? Sí, ahí comparto. Y por lo último, quería ver que también hicimos, que esto también se pasó se transfirió este dato de análisis service al Power BI. Bien, eso nomás lo último. ¿Está muteado? ¿Quién está hablando? No, profe. Bien, ahora voy a presentar lo que sería mi pregunta. ¿Cuántos docentes se tiene por provincia y función? ¿Puedes pasar a la siguiente página? Bien. En este caso tenemos que esto se relaciona en el cubo función provincia, donde creamos las tablas estatal y privado que estaban a ir a función, ya que se divide, habíamos dividido que era mejor en función los que trabajan por estatal y los que trabajan por privado, y esto lo uniríamos a una tabla función. Y luego en la tabla de hechos lo uniríamos al cubo función provincia, para que de esa manera se responda correctamente la pregunta. Bien, ¿podrías mostrar el Power BI de eso? Sí, ahí está la visualización, pero ¿podrías mostrar el Power BI? A ver. Que no se ve todo. Página 1. Bien. Bueno, ahí podemos ver en el Power BI que se carga por provincia y por función, donde es apoyo docente.
dirección, gestión y diferentes alumnos. En la mayoría de los casos, el apoyo docente es mayor a las demás funciones en cada provincia. Tenemos azul lo que trabajan por estatal y en celeste lo que trabajan por estatal y en azul en privado. Por lo general, en el estatal, el apoyo docente es mayor. ¿Podrías bajar un poco? Y, bien. Y en otras, como se ve en otras provincias, en privado también está la dirección y gestión que es mayor. Y bueno, eso quería mostrar para que se vean los datos correctamente de cada provincia. Si pudieras pasar todas, bajar. Ah, bien, se ven todo. Bien, eso sería todo, profe, de mi parte. Muy bien, mi nombre es Miguel Díaz y a continuación vamos a responder una pregunta que nos pareció bastante interesante, que es ¿cuántos docentes se tienen por sexo y provincia? Que tiene que ver todo con esto del género y así, y me pareció interesante saber cómo es la distribución de los varones y mujeres según las provincias. Bien, para responder esta pregunta, luego de hacer la carga a nuestro sistema de gestión de base de datos, tenemos que aplicar la metodología FESTO, que vale bien recordar un poco de cómo era. Era primero, realizábamos el análisis de requerimiento, donde identificábamos las necesidades que tenía, por ejemplo, una empresa o las preguntas que tenía una empresa que quería responder con su sistema o base de datos. Luego identificamos los indicadores, en este caso el indicador docente y las perspectivas que iban a responder ese indicador sería sexo y provincia. Todo esto nos da el modelo conceptual, que es un modelo conceptual de alto nivel. En la siguiente etapa íbamos a lo que sería el análisis de los OLTP, Online Transaction Process, ¿sí? Donde conformamos los indicadores, establecimos la correspondencia, analizamos el nivel de granularidad para obtener nuestro modelo conceptual ampliado. Bien, luego obteniendo nuestro modelo conceptual ampliado, lo que pasaba, el siguiente paso sería establecer el modelo lógico del Data Warehousing, o sea, subirlo, crear nuestra tabla de dimensiones, la tabla de hechos y unirlo, tal forma que nos quede nuestro cubo. ¿Y este cubo para qué? Para responder la pregunta. En la tabla de dimensiones podemos ver que tenemos nuestros indicadores como el sexo y la provincia. Y en la tabla de hecho que va a unir las dos tablas de dimensiones. Luego de esto, lo que hacemos de subirlo al análisis service es cargarlo en el Power BI para realizar una correcta visualización de los hechos para poder responder la pregunta. Y la visualización que nos pareció interesante fue esta, donde obtenemos por cada provincia la cantidad de docentes según el género. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires hay datos que no tienen información, pero como podemos ver, la distribución no es equitativa, sino más bien tenemos una mayor cantidad de docentes femeninos. Eso es una pregunta bastante interesante porque hay mayor cantidad de docentes femeninos que de masculinos. Y también otra investigación a futuro sería cómo varía esto según la institución privada o estatal. Gracias. Continuamos, me presento, soy Calizada Natalia. La pregunta es, ¿cuántos docentes se tienen por sexo y rango de edad? Teníamos que armar dentro del modelo conceptual que tomamos docentes como indicador y sexo y rango de edad como perspectivas. Este sería el modelo conceptual, lo que queremos saber es la cantidad de docentes de acuerdo a las dimensiones o que sería sexo y el rango de edad, y la tabla de hecho sería está dentro del cubo.
Luego el cubo lo exportamos al análisis server y nos vamos al Power BI. Tenemos acá dentro de la tabla que en el eje X tomamos la tabla de sexo y edad, el rango de edad, y en el eje Y la suma de tablas sexo y edad y docentes sexo y edad. Y dentro de la leyenda, para obtener las 3 columnas por cada uno, la tabla sexo y edad y sexo. Podemos también ver que hay en su mayoría una mayor cantidad de mujeres y de adultos, siendo la menor tasa de edad de adolescentes. Hay muy pocos docentes sin información de su género. Eh, bueno, eso sería todo. Hola, yo soy Mauricio Juárez Moyano y voy a continuar con la siguiente pregunta, que sería ¿cuántos docentes se tienen por nivel y provincia? Acá la pregunta podemos ver lo que es el indicador principal, que sería cuántos docentes, la cantidad de docentes que queremos saber. Y con la ayuda de las perspectivas que tenemos, que es nivel y provincia, vamos a responder esta pregunta. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es el cubo creado en el Visual Studio con las dos tablas, las dos dimensiones, que sería tabla provincia, con I de provincia y de atributo provincia, la tabla de nivel con I de nivel, tipo de nivel y docentes nivel. Y en medio tenemos lo que es la tabla de hecho, que es tabla nivel provincia. Acá podemos ver en las tablas, por ejemplo, en tabla provincia, lo que es el indicador de provincia y en la tabla de nivel, lo que sería el tipo de nivel, estos datos que son necesarios para responder la pregunta que nos surgió. En la siguiente tenemos lo que es el Power BI, después de haber creado el cubo y de haberlo pasado al análisis server de, del SQL Server, podemos mandarlo también a lo que es Power BI para analizar estos datos. Acá en esta tabla, bastante grande, a la izquierda podemos ver lo que son las provincias, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y las demás provincias. Abajo vemos lo que es los valores, creo. Sí. Y, por ejemplo, en Buenos Aires podemos ver que la mayor cantidad de docentes son de nivel secundario. En cambio, por ejemplo, en Santa Fe, la mayoría de docentes, o sea, lo que predomina sería lo que es el nivel primario y, por ejemplo, en todas las provincias, lo que menos se tiene es el nivel de docente de nivel inicial, ¿no? Con estos datos podemos ver en la siguiente diapositiva otro ejemplo de cómo se vería, ¿verdad? Este sería lo que es un gráfico circular. Acá podemos ver de forma porcentual lo que serían los niveles y la distribución entre las provincias, ¿no? Y bueno, eso sería todo para responder esta pregunta. Gracias. Hola, soy Facio Luca Mateo y a mí me tocó responder la pregunta correspondiente a cuántos docentes se tiene por institución y provincia. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, como en el punto nos pedía que planteemos los cubos respecto al TP anterior, que es de la metodología de Festo, eh, usamos el modelo conceptual donde las perspectivas son la institución y provincia, mientras que el indicador es la cantidad de docentes. Y usando esto y gracias a esto podemos hacer los cubos. Pasa a la siguiente.
en donde armamos los cubos usando la tabla de hecho que es la tabla de institución provincia y las tablas de dimensiones que son las tablas provincia, tabla de institución, en donde cada una de estas tiene su propia primary key y con sus respectivos datos. Eh, con esto, si subiendo el análisis server, después de cargarlo al Power BI, pudimos hacer la siguiente representación gráfica. Pasar a la siguiente. Puede presentar directamente el Power BI, pero creo que no se observa bien ahí. Acércalo más. Ahí, ahí no, porque tiene que pasar más sobre el gráfico, ¿no? Anda a Buenos Aires porque es donde más cantidad tenemos de datos. Bueno, acá podemos observar que en el gráfico el tipo de institución donde más predomina lo docente es el organismo oficial, con una cantidad de 54.358 docentes. Después le sigue está clasificado como otra institución, donde no tiene una clasificación propia y tiene una cantidad de 16.037 docentes. Después le sigue Instituto Superior con una cantidad de 8.113 docentes y así va sucesivamente con cada una de las instituciones. Una observación que podemos observar es que en donde hay más cantidad de docentes es en la provincia de Buenos Aires, ya que al ser la capital de la Argentina es donde hay más instituciones y docentes. En cambio, en Jujuy, pues ya Jujuy, tenemos una cantidad de organismo oficial que es la que más predomina de las instituciones con una cantidad de 4.917 docentes. Después le sigue Instituto Superior con una cantidad de 2.233 y, y Universidad con 1.868. Y así va cada uno mostrando el gráfico usando Power BI. Eso sería la representación de Power BI. Y terminaría de responder la pregunta. Y ahí terminaríamos con la presentación del trabajo práctico, profe. Gracias por la atención. Bueno, chicos, te lo hice un poco largo, pero estuvo bien. Les quiero hacer una pregunta. El padrón, no conozco el dataset que le dio Nikian Rodríguez, pero ¿por qué tenían más cantidad de mujeres? ¿Eran docentes del ciclo primario? Porque hubo un año que, por ejemplo, para las elecciones llamaron a todos de la facultad, agarraron el padrón de la facultad y llamaron a todos, digamos. Y en la facultad más o menos está equitativo, digamos, cantidad de varones y de mujeres. Pero en la primaria me parece que hay más mujeres, me parece. Y en la secundaria está más distribuido. Ahí me fijo en el Power BI, profe. No digo, capaz que sea para buscar alguna alternativa, digamos. Pero me parece que estuvo bien la charla, digamos, lo desarrollaron bien el tema. ¿Vos tenés alguna pregunta, Mariela? No, está bien. El dataset tiene de los distintos niveles, así que bueno, sí debe abundar la cantidad de nivel primario, por eso es que son más mujeres. Y otra cosa, Mauricio, cuando estaba mostrando la última parte, el gráfico de tortas, cuando tiene muchas categorías, no es la mejor opción. Si ustedes tienen muchas categorías, lo mejor es utilizar otro tipo de gráficos porque se divide tanto la torta que no Sí, permite visualizar las otras. sí, no se O por aprecia ahí muy bien, sí, lo es que verdad. podrían hacer es unir las categorías más chiquitas en otros y así tiene menos categorías. Sí, lo que queríamos, bueno, lo que teníamos también era un mapa, ¿no? Como el mapa de la Argentina y ahí se muestra también las pequeñas tortas Sí, con ahí los se distintos ve, niveles. Ahí se puede aclarar un sí, poco se ve mejor, ¿no? bárbaro. Sí, Pero bueno. porque en esas categorías ahí ya tenía menos categorías ese gráfico de tortas. Entonces se podía explicar por provincia, todo está interesante ese gráfico. Bueno, una acotación que le sirva para los demás también.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta del parcial o después en consulta? ¿Pregunta? Era de, para desarrollar la metodología de Festo, o sea, hay que hacer todos los pasos o solamente hay que representar el modelo conceptual y las dimensiones y la tabla de hechos solamente. Que no le, lo tienen que hacer a los pasos, pero no es necesario que le escriban, digamos. Lo único que le pedimos es que hagan el modelo conceptual ampliado, que generalmente. Lo tienen que hacer ustedes, digamos, como para tener una idea e ir haciendo las preguntas, digamos, pero eso lo hacen, le escriben rápido, como un apunte, digamos, de ustedes y van mostrando solamente este, el último diagrama que les pedimos para que después eso sea lo que van a tener que presentar, digamos. ¿No? O le sacan una foto, o lo escanean, porque eso lo tienen que subir al documento Word que después tienen que subir, digamos, junto con la pantalla que le vamos a pedir. Lo demás lo hacen, pero a mano, digamos, pero es para ustedes, para que les sirva como guía nada más. Ah, o sea que podemos hacer la parte de mano y subirlo como foto. Sí, 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 háganlo, mientras lo suban y después queden el documento en el PDF que tienen que subir al aula, digamos que esa es la prueba de que ustedes trabajaron sobre eso, no hay problema, digamos. Igual lo que van a ver que lo que le controlamos es solamente que el diagrama, digamos, no porque no sea necesario lo demás, sino por un tema de tiempo, ¿no? El diagrama final de lo que sería el cubo. Sí, generalmente le pedimos ese únicamente, ese o Ah, como obligatorio, digamos. bueno, profe, gracias. Bueno, el próximo grupo, 16 creo que era, el que sigue. Disculpe, profe, el tema de la grabación, lo que tenemos que subir es el video y también el documento, o solamente la grabación. Los dos deberían subir. Ah, bien. Yo, profe, enseguida comparto pantalla. Se escucha bajito, no sé quién es Mariana, creo que. Sí, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, ahí está mejor. Ah, bien, profe. Bien, Julio, ¿estás? Sí, sí. Ah, bien, entonces ahora empecé a Espera, grabar. espera. Ah, bien. Ahora sí. Espera. Bien, bueno, buenas tardes, profe. Somos el grupo 16 de aplicación de base de datos y en este grupo está conformado por Copa Mariana Soledad, Ramos Julio Roberto y Ordóñez Lionel Omar. Bueno, tenemos tres preguntas. No, bueno, vamos a desarrollar tres preguntas en este ejercicio, que es elecciones 2015. Bueno, primero hicimos y bueno, ahí vuelve antes, ¿sabes? Realizamos la carga desde Pentaho, digamos, a las tablas SQL Server, y bueno, ahí podemos visualizar lo que es nuestro diagrama de entidad relacional, ¿sí? Donde tenemos lo que es resultado, tenemos los cargos electivos, tenemos circuito electoral y departamento y el partido electoral. Sí. Bueno, tenemos teniendo en cuenta la metodología de Festo, hemos llegado a considerar nuestros indicadores y nuestros hechos. ¿Sí?
Seguí. Seguí. Bueno, para la creación del cubo, bueno, lo que vamos a realizar es crear un proyecto nuevo en este caso. ¿Sí? Elegimos proyecto multidimensional. Bueno, ponemos nuestro nombre, que elecciones 2025, en este caso era 2015, pero nos confundimos y pusimos 2025. Así que bueno, después realizamos lo que es, seleccionamos, digamos, definimos la conexión de nuestra base de datos. En este caso, elegimos lo que es nuestro localhost, hechos elecciones, ¿sí? Luego utilizamos ahí, bueno, es importante, digamos, seleccionar lo que es nuestra cuenta de servicio. Bueno, ya pasamos. Si seguí nomás. Seleccionamos lo que es nuestras tablas y vistas. En este caso vamos a seleccionar solamente lo que es cargo electivo y vamos a seleccionar lo que es partido electoral y resultado, que es lo que nosotros vamos a utilizar para responder a nuestra pregunta. ¿Sí? Bueno, acá vamos a... Y se pasó. Bueno, acá vamos a seleccionar nuestro método de creación. En este caso vamos a utilizar, digamos, las tablas que ya tenemos existentes. Seguí. Bueno, acá vamos a seleccionar nuestros atributos. También vamos a seleccionar lo que son las dimensiones. Y con esto nosotros podríamos sí, y bueno, a partir de esto nosotros podemos visualizar, bueno, ahí estamos seleccionando nuestras dimensiones, ¿sí? Seleccionamos lo que es cargo electivo y nuestro partido electoral, digamos, ¿sí? Y ahí finalizamos lo que es la creación de nuestro cubo. Acá podemos visualizar nuestro diagrama, ¿sí? De vista. Y bueno, antes de llevar todo esto a lo que es Power BI, lo que primero que hacemos es un ajuste, ¿sí? Seguí. ¿Sí? Ahí nosotros en atributos solamente tenemos que cargar lo que es ID cargo. En este caso nosotros vamos a arrastrar, digamos, desde vista de origen de datos, lo que vamos a arrastrar es el cargo electivo, que es lo que vamos a necesitar. Y también seguí. Sí, seguí. Bueno, partido electoral, que son los dos, ¿sí? Y bueno, a partir de esto nosotros podemos tener nuestro diagrama, digamos, de vista, ¿sí? Y con esto nosotros podemos realizar lo que es nuestra visualización en Power BI. En este caso, por ejemplo, tenemos seleccionada una opción que es comisión comunal, ¿sí? Para ver, nosotros hemos tomado como nuestra categoría el cargo, digamos. En este caso, por ejemplo, es comisión comunal. Podemos observar que, y bueno, de esta forma nosotros podemos observando, digamos, quién fue el ganador del partido electoral. Y bueno, ahora continúa mi compañero. Bueno, me llamo Ordóñez Leonel. Bueno, en cuanto a la siguiente pregunta que nos propuso en el TP, nos pide que identifiquemos los partidos ganadores por departamento. Bueno, en este caso nosotros hemos hecho uso de la tabla partido electoral, la tabla de circuito electoral y la tabla de departamento. O sea que para llegar a departamento nosotros tenemos que pasar primero por el circuito. Bueno, como resultado tenemos la cantidad de votos. Siguiente. Bueno, para la creación del cubo de datos, bueno, entonces creamos el proyecto. Después todos los pasos más o menos son parecidos. Acá en la parte de selección de tabla, nosotros elegimos la de circuito electoral, departamento y partido electoral y la de resultados, que es nuestra tabla de hechos. Y bueno, el siguiente. Bueno, acá también damos a siguiente porque seleccionamos nuestra medida, que es la tabla de hechos es resultado. Eh, Siguiente, producción también. Acá nuestra tabla de dimensiones. Podemos ver que departamento está dentro de circuito electoral. Siguiente.
Y bueno, acá ya para finalizar el cubo. ¿Entiendes? Bueno, acá tenemos nuestra tabla y las relaciones que se formaron. ¿Entiendes? Bueno, ahora nosotros antes de enviar tenemos que verificar qué datos estamos enviando y acá faltaban los atributos, ¿sí? Faltaban los atributos de localidad y de departamento. ¿Entiendes? Lo mismo acá también faltaba el partido político. Y bueno, ya podemos pasar a procesar el proyecto. Cuando procesamos el proyecto, eh, sale todo bien. Y luego pasamos al Power BI, lo cargamos. Y en nuestro caso, eh, tenemos en nuestra izquierda las opciones para elegir el departamento. Y en nuestro lado derecho tenemos un gráfico que nos muestra la cantidad de votos que recibió cada partido. El partido que recibió más votos está para nuestra izquierda. Siguiente, lo que les digo. Buenas tardes, soy Copa Mariana Soledad y en las consignas nos propusieron realizar una pregunta. Nuestra pregunta es, ¿qué partido ganó en más departamentos? Para esto hemos seleccionado estas dimensiones, partido electoral, circuito electoral y departamento, nuestra tabla de hechos que va a ser el resultado, y nuestros indicadores que van a ser la cantidad de votos y la cantidad de victorias. Bien, creamos lo que es nuestro proyecto, conectamos a nuestra base de datos, en todo lo que es creación, seleccionamos las tablas que vamos a usar, nuestras dimensiones y la tabla de hechos. Aquí en este caso en lo que es la medida solo seleccionamos lo que es nuestra tabla de hechos, que en este caso es resultado. De resultado solo vamos a necesitar la cantidad de votos. Y finalmente se nos muestran las dimensiones y con lo que es el circuito electoral y el partido electoral. Luego definimos nuestro cubo, tenemos la medida y las dimensiones. Vamos a modificar y realizamos el proceso. Se ve que se realizó correctamente. Pasamos a nuestro Power BI. Aquí hay una vista de la tabla que se nos generó. Y finalmente la visualización. En nuestro caso vemos que el Frente Cambia Jujuy es el que ganó en la mayoría de los departamentos, seguido por el Frente para la Victoria. Y en el caso de Xavi y el Carmen, ganó el voto en blanco, igual que en Rinconado. Gracias por su atención. Eso es todo. Muy bien, chicos. ¿Tuvieron algún problema o algún inconveniente con el dataset en general? ¿O con con la metodología o con algún paso? Conectar las bases de datos al Power BI. Creo que la configuración es conectar más que nada en la base de datos. Bueno, Y la pero conexión más que nada. esto van a renegar siempre la primera vez, pero después que ya la conectaron, supongamos que eso ya lo van a tener para el parcial. Pero después el tema de la metodología, analizar las preguntas, los resultados que obtuvieron, datos repetidos. No, aparte de los problemas técnicos del escenario, los programas no. Bueno, ¿vos querés hacer alguna pregunta, Marila? No, está bien. Bueno, creo que el grupo que queda es el grupo 18, si no me equivoco. Hola, profe, así es, le presentamos.
¿Cuántos integrantes hay en tu grupo, Miguel? ¿Vos, Santiago, Gonzalo? Somos cuatro, uno se dio de baja, ¿no? Bueno, cuando quieran empiecen. Sí, a uno que tenía que presentar se le cayó el internet, parece. No, no tiene internet. Está viendo si vuelve a entrar. Si no, voy a presentar yo. De última que se conecte, presenta vos y después él si se puede conectar aunque sea con el celular para que pueda dar su parte. Ok, voy yo. A ver. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el grupo 18. Eh, Nos tocó exponer el ejercicio número 2 del dataset censo docente. Y bueno, nosotros de primera forma vamos a explicar que en el TP3 se nos pidió utilizar las metodologías de Festo y vamos a dar una pequeña introducción general. En el ejercicio tenemos estas preguntas que nos tocará responder a futuro y como introducción, eh, la metodología busca implementar que satisfaga una parte de la necesidad, o sea, no muestra una ventaja de lo que serían las data warehouse. Eh, Luego, para ello, pasaremos a analizar los requerimientos de cuáles serían los indicadores y perspectivas. Bueno, se procede a la descomposición para descubrir las mismas y de las cuales intervendrán. Y luego de haber hecho eso, pasaremos a un modelo conceptual, que bueno, en un modelo conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, en la cual la información es representada a través de objetos, relaciones y atributos. Bien, de primera forma, una vez dado el dataset, nos encontramos con que la misma tiene anomalías. Para ello haremos una transformación necesaria para el proceso de limpieza y normalización de los datos. Una vez hecho esas tareas en Pentaho, se procederán a cargarlos en nuestra base de datos. Una vez cargadas, lo que se hará a través de un diagrama es analizar las llaves primarias, llaves foráneas y las relaciones que tengan las dichas tablas. Bien, explicado de una forma general, pasaremos a
a explicar las preguntas que conlleva el ejercicio número 2. La primera pregunta es ¿cuántos docentes se tiene por provincia y por función? Utilizando la metodología de Festo, tenemos que el indicador son docentes y las perspectivas son las funciones y provincias. El nivel de granularidad, analizaremos y tendremos dos tablas. En la perspectiva función se utiliza los datos de ID de función, que sería la clave primaria, y el tipo de función que nos describiría, bueno, el tipo. En la perspectiva provincia se utilizan los datos de ID provincia, que bueno, la misma tendrá un ID provincia que es una clave primaria y un dato adicional provincia que es la descripción de la misma. Luego, bueno, con ese análisis hecho previamente, se pasará al visual, haciendo las conexiones necesarias y analizando las vistas que tenemos analizadas anteriormente. Procederemos a crear las vistas, extrayendo de ella también datos que no fueron traídas de primera mano, la traeremos nosotros mismos y con ella se procederá a crear el cubo. Una vez visto que el cubo creado está realizado de buena manera, la misma se procede a pasar a Power BI. Bueno, con el Power BI tendremos un gráfico que nos representará de una forma que nosotros hemos trabajado de manera particular con un top de cinco provincias que manejan un mayor volumen. Y bueno, como se ve aquí, aquí tenemos las provincias y en el eje X, bueno, las funciones que sobresaltan en ellas y bueno, en el eje Y, las cantidades. Y eso sería ahora, y eso sería todo sobre la pregunta número 1. Bueno, profe, yo voy a presentar la pregunta 2, que nos dice cuántos docentes se tienen por nivel y provincia. Acá el indicador que encontramos es la cantidad de docentes, las perspectivas son nivel y provincia. En el nivel de granularidad, en la perspectiva de nivel se utilizan los datos de nivel y nivel, y de nivel es la clave primaria de la tabla T-nivel, y nivel es la descripción. En la perspectiva provincia se utilizan los datos de ID provincia y provincia. ID provincia es la clave primaria de la tabla T provincia y provincia es la descripción que tiene. Eh, una vez que tenemos la tabla de hechos, hacemos la conexión con Visual Studio y creamos, definimos el origen de datos, las vistas y creamos el cubo. Una vez que creamos el cubo, tenemos que agregar los atributos que a cada una de sus dimensiones, en este caso sería nivel y provincia. Después procesamos el cubo y para tenerlo fuera del Visual Studio. Una vez que lo tenemos disponible en el Analysis Service, podemos importarlo desde Power BI para crear la visualización y así tener una respuesta mucho más fácil de entender. En este caso, como usamos las provincias, como eran muchas provincias, usamos un top 5 de las 5 provincias con mayor cantidad de docentes. En este caso nos dieron que las provincias son Buenos Aires, el distrito de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Buenos Aires tiene la mayor cantidad de docentes en el nivel secundario, lo sigue el primario, el inicial y el superior. Después la otra provincia que le sigue a la provincia de Buenos Aires, la ciudad la provincia de Córdoba, con mayor cantidad de docentes por nivel en el nivel secundario, lo sigue el primario, luego el superior y al final sea el inicial. Siguiente pregunta. Siguiente. La pregunta 3 es ¿cuántos docentes se tienen por sexo y rango de edad? Acá el indicador es docente, y la perspectiva son sexo y el rango de edad.
En el nivel de granularidad tenemos que en la perspectiva sexo se utilizan los datos de ID sexo y sexo, ¿no? ID sexo es la clave primaria de la tabla y sexo es la descripción. En la perspectiva rango de edad se utilizan los datos de ID edad R, que es la clave primaria de la tabla, y el rango de edad, que es la descripción o el rango al cual pertenece. De esta también sacamos una tabla de hecho y eh, hicimos la conexión con el Visual. Creamos las visualizaciones y creamos el cubo. Cuando creamos el cubo, también agregamos todos los atributos a cada una de las dimensiones. En este caso serían las provincias, el rango de edad y el sexo. Lo procesamos y se ejecutan y se llevan a las Analysis Service. De ahí lo importamos con el Power BI y creamos esta gráfica. De acá podemos decir que la menor cantidad de docentes se encuentran en el rango de adolescentes, que son 3, y de sexo mujeres. Otra cosa que podemos sacar de esta tabla, de esta gráfica, es que la mayor cantidad de docentes son del rango adultos y son mujeres también. La sigue por el rango jóvenes, que son mujeres también ahí. Y en tercer lugar serían eh, en el rango adulto los varones, mayor cantidad de docentes varones. Y eso sería todo, profe. Ahora continúa mi compañero con las demás preguntas. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta 4 dice, ¿cuántos docentes se tiene por tipo de institución y provincia? Bueno, ahí tenemos la vista del cubo, donde tenemos la tabla de hechos y las tablas de dimensiones. Primeramente, y siguiendo con la metodología de Festo, a partir de la pregunta se saca las perspectivas y el indicador, ¿no? En este caso, el indicador sería cuántos docentes y las perspectivas serían tipo de institución y provincia, ¿no? Entonces la perspectiva pasa a ser la tabla de dimensiones que están ahí de azul, ahí en el cubo, y el indicador docente pasa a ser la tabla de hecho, que está ahí marcado con amarillo. Ahí vemos también sus atributos, que para el tipo de institución va a ser el tipo de institución, su ID, y para la provincia y la ID. Paso previo a obtener el cubo, como ya había explicado mi compañero el primero, se hace una limpieza, operaciones de TL, para obtener la base de datos, la cual sirve de entrada en Visual Studio y así se obtiene el cubo. Luego, a partir del cubo, se exporta a Power BI para obtener una representación gráfica. Siguiente. Bueno, acá tenemos, como venimos haciendo, un ranking de las 5 más relevantes. En este caso, las 5 más relevantes provincias. No, perdón, sí, provincias. En el eje Y tenemos la representación de la cantidad de docentes y en el eje X usamos las tablas de tipo de provincia, perdón, provincia y tipo de institución. Como vemos, la categoría de organismos oficiales es la que cuenta con mayor cantidad de docentes y resalta la provincia de Buenos Aires. La siguiente sería Córdoba y el tercero sería Santa Fe. Y comparándolo con el resto de las distribuciones de las otras categorías, como puede ser, por ejemplo, las universidades, la variabilidad o la desviación, si se quiere decir, es bastante notoria la diferencia. En la categoría universidad, para las provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán no varían mucho, pero para la categoría de organismos oficiales e institutos superiores, perdón, otras instituciones, sí hay mucha varianza. Eso sería para esta pregunta, todo para esta pregunta.
Hola, buenas noches. Voy a explicar la última pregunta. Bien, la última pregunta nos dice, ¿cuántos docentes se tienen por fusión y tipo de administración, tanto pública y privada? Eh, nuestro objetivo en esta pregunta era analizar la cantidad de docentes según distintas características. Por ejemplo, la función que cumple o el tipo de administración de la institución. Bueno, primero lo que hicimos fue crear un cubo de datos en Visual Studio a partir de los datos que teníamos en SQL Server. En SQL Server teníamos varias tablas, una con información de docente y sus funciones, otra con el tipo de función y otra con el tipo de administración. A partir de estas, creamos una vista unificada que relaciona todas las claves que son necesarias. Esta vista fue la base del cubo, o fue la base para crear el cubo. Bueno, este cubo nos permite analizar la cantidad de docentes según la función que cumple, como dirección, apoyo o enseñanza, y el tipo de administración, puede ser estatal o privada. La medida principal de este cubo es el conteo de docentes. Bien, ahora en la otra diapositiva vamos a ver la visualización en Power BI. Como podemos ver en el gráfico, la mayor cantidad de docentes se encuentra en la función frente al 1, especialmente en el sector estatal, con más de 500.000 docentes. En cambio, en el sector privado hay un número considerablemente menor, alrededor de 234.000 docentes, que cumple esa misma función. Ahora bien, si analizamos las funciones, por ejemplo, de apoyo docente y de dirección o gestión, también vemos que se repite esta tendencia. El sector estatal siempre tiene más personal que el privado. Bien, y para resumir, podemos concluir que el sector estatal tiene mayor proporción de docentes en todas las funciones. Esto se explica por el hecho de que el sistema público abarca más instituciones y además porque hay políticas que buscan garantizar el acceso a la educación del Estado. Con esto terminamos la presentación del TP. Gracias. Bueno, chicos, estuvo bien. Me parece que por ahí se trabaron en algunas cuando estaban exponiendo. Tienen que tratar de ser más fluidos, ¿no? Para las exposiciones que hagan. Pero después estuvo bien, me parece, la temática. ¿Alguna pregunta, Mariela? No, sí me pasó eso, como decía el profe, que por ahí al principio costaba un poco exponer, pero después me pareció interesante el gráfico que tiene dos ejes X que podían hacer comparativas con distintas provincias. Bueno, no mucho más por decir. Bueno, estuvo bien, chicos. Algunos alumnos pidieron cambiar la fecha del parcial, pero se nos complica cambiar porque tenemos que pedir dos aulas y tenemos que ver la disponibilidad, digamos, y no podemos poner en cualquier día, digamos, tiene que ser una fecha en una fecha de la materia, digamos, y el día jueves, yo sé que tienen con con la profesora Lía Rico temprano, antes que nosotros, y después a las 7 también tenían la parte modelado, aunque la semana que viene creo que no hay, ahí solo van a mostrar los parciales, pero se le va a complicar a otros chicos, y otro día de la semana, yo creo que se le va a complicar porque van a tener otras materias, digamos, porque son muchos chicos, digamos. Si todos quieren cambiar, lo cambiamos, digamos, pero yo creo que le va a complicar a todos, digamos.
el parcial, no sé si ustedes lo vieron, pero generalmente lo que le vamos a pedir es primero, se pone una pregunta teórica, digamos, la pregunta es de algo relacionado con la materia, y después que hacen después que hacen que responden esa pregunta, recién empiezan a resolver la práctica. Y la práctica es hacer un ejercicio como el que vieron ahora, en el que tienen que resolver generalmente dos preguntas, pero tienen que aplicar la metodología y tienen que armarla con efecto y llevarlo a SQL Server, digamos. Así que de eso se trata el parcial, digamos. Generalmente el primer parcial lo aprueba un 60-70%. Profe, tenía una duda. Sí, pregunta. Eh, Solamente tenemos que subir el video que grabamos, ¿no? De la presentación, ¿no? No sé qué es lo que le está pidiendo ahora la ingeniera Rodríguez. Generalmente le pedíamos el PDF, digamos, pero no sé qué es lo que le está pidiendo ahora. Y está el PDF, está habilitado ya para subir el archivo y también el video. La encuesta lo vamos a subir. Fecha de presentación, les pongo hasta mañana. Así que bueno, tienen tiempo para subir ambas cosas. Sería la presentación, sí, Mauro. En realidad sería el archivo que armaron y el video. María, sí, sería esta mañana. Ahora les cambio la fecha. Sería donde dice entrega trabajo práctico 4. Ahí van a subir el archivo y el video le estoy subiendo ahora la encuesta para que suban el link del video. Ah, bueno. ¿Profe? ¿Profe? Sí, no sé quién está preguntando. Sí, nomás una duda con respecto al TP sobre era una de las consignas, porque era el tema de, bueno, lo que habían presentado, que sí lo había visto, que en una del censo, cuando piden armar en el TP anterior era mediante FESTO responder a la pregunta de que cuántos docentes habían por sexo y rango de edad. Cuando nosotros lo habíamos hecho, nosotros no teníamos en nuestra tabla original, no teníamos una tabla, un valor de rango de edad. Así que nosotros pusimos el TP que luego se crea aparte. Y así es como se hace, o sea, esta tabla de rango de edad se hace desde Pentaho o desde el Visual a la hora de crear el cubo de datos. Lo tienen que hacer desde Pentaho, porque en el análisis server no lo tienen, en SQL Server podrían crearlo, pero tendrían que utilizar alguna sentencia. Entonces lo más útil es en Pentaho. Ah, bueno, eso nomás.
Podríamos llegar a hacer una encuesta si quieren, pero el tema es que hay que ver que sea el jueves de la semana que viene, porque si no pasarlo al lunes dentro de 2 semanas, por ahí se complica, digamos. Y hay que ver el tema de la factibilidad, digamos, porque por más que nosotros lo queramos pasar al jueves, si no tenemos disponibilidad de aula, que yo creo que el jueves no había, digamos, por eso lo habíamos puesto el lunes. Entonces no van a poder, aunque quisieran, no podríamos, digamos, porque no tendríamos una aula física donde tomar, digamos. Pero hago una encuesta, pero primero voy a averiguar con la gente de cómputo si se puede pasar el día jueves o no, digamos. Tiene que ser una fecha de clase, digamos, porque si lo pongo el viernes seguramente van a tener otras materias, digamos. ¿Ustedes el jueves podrían, si se les llegara a pasar? Sería en el horario que teníamos los jueves. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde, hay que ver la disponibilidad de aulas también, porque necesitamos 2 aulas como mínimo, la sala de cómputo y otra aula grande, digamos. El tema del aula grande, digamos, porque no había disponibilidad de aula. Creo que no tenemos una, pero no es muy grande como para 50 personas. Profe, entonces las opciones serían lunes o jueves. Sí, porque el viernes, por lo que vi, hay unos puntos que tienen otras materias, no sé qué eran esas siglas, digamos. Y creo que martes también tiene un recuperatorio de otra materia y el miércoles también. Por eso digo, se complica, ¿no? O el lunes o el jueves. Bien, profe, gracias. ¿Querés armar la encuesta, Marila, y ponerla en el grupo de WhatsApp? Y vemos, digamos, Sí, pero sí, no la sí, ya aseguro lo si tengo. no me dan disponibilidad de aula, ¿no? Porque eso tengo que preguntar, para hacer el cambio, después sí o sí tengo que ver la disponibilidad, digamos. Y Joana pregunta hasta cuándo tenemos. Tenemos hasta el 5 de julio para presentar las notas, digamos. Este cuatrimestre creo que las vacaciones empiezan una semana antes, porque sé que la semana la segunda de vacaciones son la segunda y tercera de julio, y la cuarta semana empiezan, ya estamos en el segundo semestre, digamos. Pero hagamos una encuesta, veamos cuál es la cantidad de alumnos, digamos, porque se perjudica a más de 10 o más de 20, no tiene mucho sentido cambiar la fecha del parcial. Joana pregunta si no se presentan al parcial, si pueden rendir recuperatorio, si pueden, digamos, en esta materia, sí. Pero hagamos la encuesta, así no, si están todos de acuerdo, digamos, podemos cambiar para el jueves, digamos, pero tienen que estar todos de acuerdo, la mayoría por lo menos, para que no perjudiquemos a los demás alumnos, digamos, ¿qué les parece?
Podría ser el jueves 12 o 19 o también no me acuerdo qué cae el día lunes de la semana que viene, digamos, el siguiente. Creo que 1 más 7 8 más 7 15 creo que cae. Podría llegar a ser también el lunes 16. Si quieren, lo podemos poner en la agenda. El único tema es que si lo pasamos para el lunes 16, es feriado. Cierto, acá me dicen que es feriado. Así que esa fecha es imposible, ¿no? Tiene que, tiene, tiene que ser el jueves 19. No, no puede ser virtual, Joana. Es el único momento que le tomamos la práctica. Bueno, ponemos ahí en el grupo de WhatsApp y vamos viendo, digamos. ¿Estamos? Este, y bueno, porque después en base a eso veremos si cambiamos o no cambiamos. Profe, en caso de que sea jueves, yo tengo una duda si chocaría con modelado. No sé si sigue habiendo clase práctica de modelado, ¿no? O ya no. El problema es que esta semana es el parcial de modelado el día jueves, que estoy yo. La semana que viene, el jueves se van a mostrar los parciales. Entonces no podrían no asistir a ver su parcial, digamos, pero estar en la exposición, digamos. Pero la otra semana, que es jueves 19, creo que también tiene el recuperatorio de modelado. Entonces ahí le chocaría, digamos, para el jueves 19. Entonces se les complica a la gente que está haciendo modelado también. Profe, en teoría el recuperatorio es el 26, pero como usted dice, tendríamos conflicto si queremos ver nuestros parciales en caso de que nos fuera mal. El, el 26 que ya cae, es un jueves, Sí, también es jueves. pero bueno, pues trataríamos de empezar a las 5 para que a las 7 a ver si lo terminan y a las 7 pueden asistir al, a ver el resultado del parcial, digamos. Es lo máximo que podemos hacer, pero también tenemos que ver la disponibilidad del aula, ¿no? No solamente depende de nosotros, digamos, no es que el centro de cómputo lo dan solamente para nosotros, digamos, sino que tenemos que hablar con el responsable y ver la disponibilidad.
Chicos, yo me tengo que retirar ahora, pero voy a dejar la encuesta, vamos a hacer la encuesta con el ingeniero Rodríguez y vamos a poner en el grupo de WhatsApp y en base a lo que digamos que responden, vamos a ver si se cambia o no se cambia la fecha. Vamos a avisar ahí por el grupo, pero yo mañana, si se cambia la fecha, tengo que preguntar si hay disponibilidad del aula, digamos. Pero tenemos que ver que no afecte también a otro alumno, digamos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. ¿La asistencia, profe, se pone o no? En el chat. No sé, pregunté al ingeniero Rodríguez, no sé si le toma asistencia ahora. No, creo que hoy no corresponden por teoría. Bueno, nos comunicamos a través del grupo, digamos. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, nos vemos. No sé si queda alguna pregunta al ingeniero Rodríguez o yo me tengo que retirar ahora.